Bendiciones, hermanos, qué gusto volver a dirigirme a ustedes para seguir hablando de estos temas que nos interesan a los servidores de la Iglesia Renacer. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un poco delicado, y es que queremos ser bien transparentes sobre el tema de los diezmos y las ofrendas. Hoy vamos a hablar sobre cómo se manejan las finanzas en la iglesia, algunos mitos que hay alrededor del diezmo, si es bíblico, por qué en algunas iglesias no se practica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de ser concisos, de ser claros y de explicarlo lo mejor posible para que a usted le quede claro el tema. Entonces vamos a empezar hablando acerca de cómo se manejan las finanzas en la iglesia. Y es muy importante aclarar que la iglesia cuenta con una persona que es designada como tesorera de la iglesia. Y también la iglesia cuenta con una contadora. Esto para hacer las cosas en orden, con transparencia. Y la contadora se encarga de revisar todos los ingresos y egresos de la iglesia. Una vez que revisa todas las entradas y salidas, se hace un informe mensual. Y este informe mensual lo tiene la tesorera. Entonces, todo lo que son entradas y salidas es pasado por el filtro de una contadora. Además, explicar que cuando se recoge, el tiempo de las ofrendas y de los diezmos en la iglesia, hay dos personas que se encargan de contar esas ofrendas y diezmos y los anotan en un talonario. Ese es el mismo monto que se va y se deposita al banco semana a semana, para que usted sepa un poquitito cómo se manejan las finanzas en la iglesia y que tenga la seguridad de que ningún dinero se extravía. Ahora, hay mitos alrededor del tema de las ofrendas y los diezmos. Y es importante aclarar qué son los diezmos. Los diezmos es la 10ª parte de lo que nos ingresa, que nosotros lo presentamos al Señor, y las ofrendas es algo voluntario, el monto que yo quiera dar, que se le ofrece voluntariamente al Señor. Esta es la distinción entre una y otra. Pero hay mitos alrededor de esto. Por ejemplo, está el mito de que el pastor se deja los diezmos. Y yo quiero aclarar que en la iglesia Renacer al menos no es así. En la iglesia Renacer al pastor se le paga un salario fijo, como cualquier trabajador, y los diezmos se utilizan para sufragar la mayoría de gastos que hay en la iglesia. De hecho, los diezmos se utilizan para pagar la mayoría de las cosas que se gastan mes a mes en la iglesia, porque dando un dato por encima, los diezmos representan casi el 70% de las entradas mes a mes de la iglesia. Eso quiere decir que si en la iglesia entran 1000 colones, 700 colones son por diezmos. Y gracias a los diezmos de los hermanos es que podemos cancelar mes a mes todos los gastos de luz, agua, salarios, caja del seguro social, responsabilidades, los arreglos que se realizan. La mayoría de esos gastos se cancelan gracias a las personas que mes a mes son fieles con sus diezmos y con sus ofrendas también. Pero para que usted vaya viendo la importancia y que no es cierto que el pastor es quien se deja los diezmos. En la iglesia de nosotros no es así. Tal vez haya alguna que sí lo hace, pero en la iglesia Renacer no es de esa manera, para que usted tenga esa tranquilidad. Ahora viene la pregunta, ¿es bíblico el tema de los diezmos? Y pues claro que es bíblico porque se encuentra en la palabra, pero por lo general quien hace esta pregunta lo hace con el sentido de saber si esta es una costumbre que le correspondía solo a el antiguo pacto, al pueblo de Israel, o si aplicaría para nosotros. Y quiero empezar esto explicando lo siguiente. El diezmo es algo que es anterior a la ley. La ley se establece en el Sinaí, Dios le da la ley a Moisés, pero el diezmo, la primera persona que vemos en la Biblia que diezma es Abraham. Abraham lo hace en agradecimiento al Señor, con un corazón agradecido, no por necesidad, sino con un corazón agradecido, y le da la 10ª parte de lo que tenía al Señor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el Señor está por dar la ley
esa ley que iba a seguir su pueblo, el pueblo escogido por el Señor, iba a poner ahí los lineamientos que debía seguir el pueblo. El Señor decide escoger este modelo del diezmo que ya Abraham había utilizado para que su pueblo sostenga el servicio en la casa de Dios. Y a mí me gusta mucho esto, ver cómo ese corazón agradecido de Abraham en una primera instancia, sin que nadie le dijera ni le obligara, ¿verdad? Él decide darle esa 10ª parte, y el Señor muchos años después elige este modelo del diezmo para sostener el servicio en la casa de Dios. Y aquí vemos un principio bíblico de sostenibilidad de el servicio en la casa de Dios, porque el Señor por años, no solo en el antiguo pacto, sino también en el nuevo pacto, establece que sea el mismo pueblo quien sostenga el servicio en su casa, quien se encargue de mantener el servicio en la casa de Dios. Sabemos que Dios es el Dios del oro y la plata, y que Dios podría hacer que las finanzas pues aparezcan nada más. Sin embargo, el Señor decide que sea el mismo pueblo quien sostenga el servicio en su casa. Y aquí vemos un principio bíblico de sostenibilidad del servicio en la casa de Dios. También un principio de administración, porque aunque la iglesia no es una empresa ni nada, sí se debe administrar de la mejor manera. Y ya hablábamos un poco de que este principio del diezmo ayuda a sufragar gastos importantes en la iglesia. Entonces vemos que es algo de bendición, y el principio de sostener la obra en la casa del Señor continúa en el Nuevo Testamento. Usted ve en el libro de Hechos cómo los cristianos daban de lo que tenían para sostener la obra. Inclusive ellos vendían sus propiedades y lo que tenían. Nosotros no hacemos eso, pero ahí podemos ver el principio de sostener la obra en la casa del Señor. En Corintios vemos pasajes donde se habla específicamente de cómo se recogían las finanzas para sostener la obra y para poder seguir expandiendo el evangelio. Como Pablo nos dice, cada uno dé con generosidad, no porque le obliguen, no por obligación ni de mala manera. Entonces, el principio de sostener la obra o el servicio en la casa de Dios es un principio que continúa desde el antiguo pacto hasta el nuevo. El diezmo, como tal vez muchas veces lo ha escuchado usted, no lo negó Jesús. Jesús no negó que esto estuviera incorrecto. Y también vemos cosas espirituales en practicar este principio, porque pues sí, aquí podemos ver la obediencia de sostener la obra del Señor, que nosotros hacemos esto por obediencia, sostener la casa de Dios. Pero también hay cosas también muy espirituales que a nosotros al practicar este principio del diezmo estamos poniendo en práctica. Por ejemplo, estamos demostrándole a Dios esa fidelidad aún en nuestras finanzas, algo que es tan delicado para nosotros, porque nos cuesta, ¿verdad? Es un área que nos cuesta. Aquí nosotros estamos demostrando fidelidad a Dios en nuestras finanzas. Estamos también demostrando la confianza que nosotros tenemos en que el Señor, aún dándole este porcentaje, va a suplir para todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, estamos demostrando que el dinero no es nuestro Señor, sino que nosotros somos quien señoreamos nuestra parte económica, quien administramos nuestra parte económica. Somos buenos mayordomos y no el dinero nos manipula a nosotros. Entonces es también como esa parte de desprenderse un poco, de demostrarle al Señor esa fidelidad, de demostrarle al Señor esa confianza que tenemos. Entonces aquí podemos ver principios tanto espirituales como un poco más prácticos para poder sostener el servicio en la casa del Señor. Ahora viene la otra pregunta. Entonces, ¿por qué en algunas iglesias se maneja de manera diferente? Y bueno, esto se maneja en algunos lugares de otra manera porque usan un modelo diferente para sostener la obra. Hay iglesias que son sostenidas por el Estado, hay iglesias
que se sostienen por medio de fundaciones, tienen algún ingreso de otra índole. Y nosotros, la Iglesia Renacer es una iglesia de Asambleas de Dios, y las Asambleas de Dios, todas las iglesias de Asambleas de Dios se sostienen por medio de este modelo, que ha sido un modelo bíblico que se ha tomado para poder sostener la iglesia. De hecho, nosotros los pastores diezmamos directamente a Asambleas de Dios. En el caso de los de Costa Rica, Asambleas de Dios Costa Rica, pero el diezmo es algo que todas las iglesias de Asambleas de Dios practicamos, porque hemos decidido, que es un principio bíblico y que queremos honrar al Señor con nuestras finanzas, que queremos ayudar a la sostenibilidad de la obra del Señor de esta manera. Y para ir terminando, surge la pregunta: ¿nosotros como servidores deberíamos ofrendar y diezmar? Bueno, la respuesta a esta pregunta me parece que ya usted la debe conocer. Hemos visto que pues gracias a las ofrendas y los diezmos se sostiene lo que es la obra en la casa del Señor, y es un principio que nos ayuda a decirle nosotros a nuestras finanzas: nosotros somos quienes administramos nuestro dinero y no el dinero quien nos mueve a nosotros. Y además, hermanos, en lo personal, yo quisiera decirles que yo he visto que hay bendición en ser fiel en esta parte económica, y no lo digo como pastor, lo digo desde hace muchos años que empecé a diezmar. Yo he visto la bondad del Señor en esto. Yo he visto que hay bendición en dar. No lo digo como muchas personas lo dicen. Yo no lo digo como que usted le va a comprar un favor al Señor o que usted va a comprar el milagro del Señor. No lo digo de esa manera, porque eso no lo pensamos aquí y no hablamos de esa manera. Lo que sabemos es que hay bendición en dar al Señor. Les agradecemos por este tiempo. Queríamos explicar muy bien cómo se manejaban las finanzas, aclarar un poco al respecto el tema del diezmo para que usted tenga esa tranquilidad. Cualquier otra duda, pues estamos para solucionarla. Así que muchas gracias, hermanos, por escucharnos, y nos vemos la próxima semana ya con el último de los mensajes que les traemos a ustedes en esta ocasión. Que el Señor les bendiga y que estén muy bien. Bendiciones.